ventricular. En el nodo aurículo ventricular tenemos el haz de His, que se va a dividir en dos ramas, la izquierda y la derecha. Y la izquierda se divide en dos o tres ramas, ¿no? La antero superior, posterior inferior, y a veces hay un tracto medio. Y a los tractos, el nodo sinusal, a veces también se le llama el epiflag, el nodo aurículo ventricular de Asco-Kitawara, y los tractos internodales. Estas personas fueron los que más los estudiaron, ¿no? Y llevan sus nombres. Ya. Entonces, el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal, va a producir la despolarización de las aurículas, primero la aurícula derecha y después la aurícula izquierda, y el impulso eléctrico después llega al nodo aurículo ventricular. Hemos dicho también que la única forma, el único sitio por donde pasa el impulso eléctrico de las aurículas a los ventrículos es a través del nodo AB. Ya no puede pasar por otro lado porque es tejido fibroso que no permite el paso de la conducción eléctrica. Entonces todo llega al nodo aurículo ventricular. El nodo aurículo ventricular hemos dicho también que tiene una despolarización más lenta. Entonces hay un retardo de la conducción en el nodo aurículo ventricular, y de ahí pasa el estímulo eléctrico a las de His, las dos ramas, fibras de Purkinje, y van a despolarizar los ventrículos, van a producir la contracción ventricular. Entonces, más o menos, para ver esto con las ondas, tenemos que, desde que se inicia la activación, la despolarización en el nodo sinusal y la despolarización auricular, va a producir la onda P. Cuando el estímulo eléctrico está en el nodo aurículo ventricular y sufre el retraso de la conducción, lo vemos más o menos en el PR. ¿No? Eso equivale al PR. Y una vez que se despolarizan los ventrículos, eso es el QRS. Y hemos dicho que la repolarización ventricular viene a estar dada por la onda, por el segmento ST y la onda T. Vamos a ver un poco de la despolarización de las aurículas, ¿no? Entonces, el nodo sinusal inicia el impulso eléctrico y lo primero que se va a despolarizar es la aurícula derecha. Y después se despolariza la aurícula izquierda. Entonces, el vector de despolarización de la aurícula derecha es esta flechita azul. Tiene una orientación de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y ligeramente de derecha a izquierda. El vector de despolarización de la aurícula izquierda más bien tiene esta orientación, de derecha a izquierda y de atrás, de adelante hacia atrás. ¿Ya? Porque la aurícula izquierda se encuentra atrás. Entonces, si sumamos ambos vectores de despolarización, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda, nos va a dar un vector de despolarización de las dos aurículas, que tiene este sentido, que va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. ¿Ya? Y si esto, por ejemplo, tenemos la derivada de 2, ¿no? Acá está el electrodo de T2. El vector de despolarización prácticamente se dirige hacia D2. Entonces esto nos va a dar una onda positiva. Y generalmente, como tiene esta orientación, D2 es donde vemos mejor la onda P.
Entonces, la onda P en general, el vector de despolarización de la onda P es positivo en D2. El eje de este vector generalmente está entre menos 30 y más 90 grados. Y la duración de la onda P normal debe ser menor a 0.10 segundos, o sea, 2 cuadraditos y medio. ¿Ya? Entonces la onda P la vamos a ver positiva en D2, no debe ser mayor a 2 cuadraditos de largo ni de ancho. ¿Ya? Una onda P normal en el electrocardiograma. Bueno, ahí está igualmente más o menos un esquema de la despolarización de las aurículas con sus vectores. Entonces, el vector de despolarización de la onda P la vamos a ver prácticamente en D2, es el mejor sitio para estudiar. Si tenemos vemos la despolarización en ABF, como ABF está acá abajo, vemos que también puede ser ligeramente positiva. En cambio, en 3, que es casi perpendicular al vector de despolarización, puede ser bifásica, positiva y negativa, porque es perpendicular. Pero la mejor derivación para estudiar la onda P es de 2. ¿Ya? Más adelante ya vamos a ver cuando haya un crecimiento de la aurícula derecha o aurícula izquierda, cómo vamos a ver la onda P. ¿Ya? Pero normalmente, como les digo, el vector de despolarización de la onda P está en este cuadrante, que es de 0, incluso de menos 30 a más 90, y la duración 2 cuadraditos de ancho y 2 cuadraditos de alto, la P normal. El intervalo PR viene a ser cuando pasa el estímulo eléctrico a través del nodo AB, donde se produce un enlentecimiento de la conducción, de despolarización, y eso va a producir el PR, el intervalo PR. ¿No? Y después, cuando ya pasa el nodo AB, haz de Kiss y Purkinje, se despolarizan los ventrículos y eso va a producir el QRS. El nodo AB, también como hemos dicho, lo podemos dividir en 3 partes, ¿no? La región auriculonodal, el nodo en sí, o sea, lo dicen la región nodal o core, y la región nodal, nodo His, ¿no? Que ya se une al haz de His. Y ahí viene el haz de His y ahí vienen las dos ramas, derecha e izquierda. Acá hay un esquema un poco también de los haces internodales que van a llegar al nodo AB, ¿no? Viene el anterior, el medio y el posterior, ¿no? Posterior de Thorel, medio de Wenckebach, el anterior. Acá, por ejemplo, estos tractos de James son tractos que vamos a ver en las taquicardias supraventriculares, en los síndromes de preexcitación, que son tractos de la aurícula que se conectan directamente al nodo o al haz de His, ¿no? Y van a bypasear el nodo AB. Y ahí van a hacer la conducción más rápida. O sea, va a conducir más rápido de las aurículas a los ventrículos, porque no va a haber ese retardo normal del nodo AB. Y van a tener pues un PR corto. Ya eso ya vamos a ver más adelante.
veamos un poquito el esquema de un electrocardiograma normal. La onda P positiva, el PR debe ser entre 0,12 y 0,20 milisegundos, la duración. ¿Ya? La duración del QRS es más o menos entre 0,8 y 0,12. Y el intervalo QT entre 0,25 y 0,45. Esos tiempos también tienen que aprenderse. Bien, vamos a ver ahora la despolarización ventricular. La despolarización ventricular igual tiene tres vectores, ¿ya? Para hacerlo más didáctico. Lo primero que se va a despolarizar es el septo interventricular. Ya, y generalmente se despolariza primero la parte izquierda del septo y después la parte derecha. Después se despolariza la región del ápex, de ahí las paredes libres y finalmente las bases, la base del ventrículo. Entonces, eso va a dar origen a tres vectores. El primer vector es, como les he dicho, el vector de despolarización del septum interventricular, que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El segundo vector es prácticamente la despolarización del ápex y las paredes libres, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. ¿Ya? Entonces, el vector de despolarización del ventrículo izquierdo tiene esta orientación: de derecha a izquierda, y el del ventrículo y va de abajo hacia arriba ligeramente, y el del ventrículo derecho tiene esta orientación: de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y si sumamos estos dos vectores de despolarización del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, nos va a dar este segundo vector de despolarización ventricular. Como predomina la masa muscular del ventrículo izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo tiene mayor masa muscular que el derecho, su vector de despolarización también va a ser más intenso, digamos, va a predominar sobre el vector de despolarización del ventrículo derecho. Es por esto que la suma de estos dos vectores nos da un vector que se va a dirigir hacia la izquierda, ¿no? De derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque predominan las fuerzas del ventrículo izquierdo. Y tenemos el tercer vector de despolarización, que es de las bases, tanto del ventrículo derecho como del izquierdo. Y estos vectores van hacia arriba, de abajo hacia arriba y ligeramente hacia la derecha, ¿no? Es el tercer vector de despolarización. Entonces, estos tres vectores nos van a dar la conformación del QRS según el electrodo, según la derivación en que lo veamos. Bueno, acá está igual. El primer vector es la despolarización del septum, ¿no? Es lo que hemos explicado, y empieza del lado izquierdo del septum hacia el lado derecho del septum. El segundo vector es la despolarización de las paredes libres, tanto del ventrículo izquierdo como derecho, que sumados va a predominar el ventrículo izquierdo, o sea, va a ir hacia la izquierda. Y el tercer vector viene a ser dado por la despolarización de las bases ventriculares, ¿no? La parte alta de los ventrículos.
cuanto a la repolarización vehicular, es un fenómeno eléctrico opuesto a la despolarización. Entonces, normalmente la despolarización empieza en el endocardio, porque ahí están las fibras de Purkinje y se dirigen hacia el epicardio. Entonces, la repolarización comienza en el epicardio y se dirige hacia el endocardio. ¿Ya? Ocurre durante la sístole mecánica y es opuesta a la despolarización. El vector de despolarización es eléctricamente inverso a la despolarización. Pero el fenómeno en sí de repolarización, o sea, el vector es opuesto, pero el fenómeno de repolarización empieza en el epicardio y como se mueve hacia atrás, hacia el endocardio, el fenómeno va a dar una onda de repolarización igual que la de despolarización. ¿Ya? O sea, eléctricamente el vector es opuesto, pero el fenómeno en sí tiene la misma dirección. ¿Ya? Porque se mueve hacia atrás. Entonces, siempre la onda T va a acompañar al QRS. Si el QRS es predominantemente positivo, la onda T es positiva. Si el QRS es negativo, la onda T es negativa. ¿Ya? El eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico no es el anatómico. Ya a veces dicen que el corazón está desviado hacia la izquierda por el electrocardiograma. Ya no pueden decir por el electrocardiograma que el corazón está desviado hacia la izquierda, hacia la derecha, porque esa es una desviación del eje eléctrico, no es del anatómico. ¿Ya? El corazón puede estar hacia la derecha, con la punta hacia la derecha, pero eléctricamente puede estar desviado hacia la izquierda. ¿Ya? O sea, no es igual el eje anatómico que el eléctrico. El eje del corazón lo podemos ver eléctrico en tres planos: plano frontal, horizontal y sagital. ¿Ya? Porque el corazón es una estructura tridimensional. Pero el más importante es el plano frontal, y es el que quiero que se aprenda. ¿Ya? Pero podemos verlo en los tres planos. En el plano frontal tenemos lado derecho y lado izquierdo. En el plano horizontal tenemos atrás y adelante. Y en el sagital, arriba y abajo. Perdón. Horizontal es arriba y abajo, y sagital atrás y adelante. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a estudiar sobre todo lo que aprendan en el plano frontal, ¿ya? Que es derecha e izquierda. Este es el plano horizontal, como les he dicho, es arriba y abajo, y el plano sagital atrás y adelante. ¿Ya? Pero el más importante es el frontal. Para el plano frontal utilizamos las derivadas de los miembros, ¿ya? Y las ubicamos en este plano. ¿Dónde se encuentran las derivadas y sus ángulos? Tienen que sabérselo de memoria, ¿ya? Entonces, D1, hemos dicho que es este, ¿no? Va del brazo derecho al brazo izquierdo. Se encuentra acá a 0 grados. En el plano frontal tenemos que los grados van de 0 a 180 positivo hacia abajo, y de 0 a menos 180 negativo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, D1, 0 grados. D2,
que va del brazo derecho a pierna izquierda está en más 60 grados. ABF, que prácticamente va de brazo derecho a pierna izquierda, más 90. Y D3, brazo izquierdo a pierna izquierda, a 120. ABL, menos 30. ABF, menos 150. Menos 150 y ABF menos 90. Entonces están las 6 derivadas, las 3 bipolares y las 3 monopolares. Ya, y esto se lo tienen que aprender de memoria. ¿Ya? Entonces, un poco para ubicar el eje del corazón eléctrico, D1, podemos ver D1 y ABF, ¿no? Si D1 es positivo, es positivo, el QRS de D1 es positivo, quiere decir que está en la mitad izquierda. ¿Sí? Si D1 es negativo, quiere decir que está en la mitad derecha. ¿Sí? Porque hemos dicho que cuando se acerca a la derivada es positiva, si se aleja es negativa. Y vemos ABF, que está acá. Si ABF es positivo, está en esta mitad inferior. Y si es negativo, está en la mitad superior. ¿Sí? Ahora combinamos D1 y ABF y nos van a salir unos cuadrados. Si D1 y ABF son positivos, D1 positivo y ABF positivo, está en este cuadrante. ¿Sí? D1 positivo y ABF negativo, este cuadrante. D1 negativo, ABF positivo, acá. Y D1 y ABF negativos, los dos. Normalmente el corazón, el eje eléctrico del corazón se encuentra en este cuadrante de acá. O sea, positivo en AP1, en D1 y en ABF. Ya el eje normal del corazón. Entonces, una forma de ubicar el eje eléctrico del corazón en el plano frontal es viendo, este es un cuadro, ¿no? Para ver más o menos dónde se encuentra el eje del corazón, para ubicarlo en unos cuadrantes. Por ejemplo acá, D1 positivo, D2 positivo, ¿sí? D3 es gaso básico, ABR negativo, ABL positivo, ABF casi básico. ¿Dónde está el eje? Cuadrante 1, 2, 3, 4. 1. Ya. Está bien, ¿no? Positivo D1 y predominantemente positivo ABF, cuadrante 1. ¿Sí? Ya. Para saber exactamente a cuántos grados está, tenemos que, una vez que vemos D1 y ABF, que nos ubique en el cuadrante, ahora tratamos de buscar la derivada bifásica o isoeléctrica. ¿Ya? Al encontrar la derivada bifásica o isoeléctrica, supongamos que sea 3.
es tanto negativo y positivo es igual. Cuando encontramos la derivada bifásica, quiere decir que el eje o el vector de despolarización está perpendicular a esta derivada. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, D3, este es D3, es bifásico. Entonces, quiere decir que el vector está perpendicular a D3. Entonces, perpendicular a D3, o es para acá, o es para acá. Pero como ya hemos ubicado este cuadrante, entonces está acá. Perpendicular a 120 en el primer cuadrante es más 30. ¿Sí? Entonces el eje del corazón de este paciente está en más 30 grados. ¿Ya? Sí, sí, entienden. Acá, ¿en cuánto está? Positivo en 1, negativo en ABF. ¿Qué cuadrante? 4. ¿Y a cuántos grados? Menos 60. Ya más o menos positivo en D1, esta mitad, negativo en ABF, mitad de arriba, o sea, el cuadrante 4. Buscamos la más isoeléctrica ABR. ABR está acá en menos 150. Y su isoeléctrica es acá en menos 60. ¿Ya? Por eso tienen que saber dónde están las derivadas y los ángulos. Esto de memoria. ¿Ya? Para ubicar el eje del corazón. ¿Cómo? Porque acá buscamos la que sea tanto positivo como negativo del mismo tamaño. Y quiere decir que está perpendicular a esa derivada. ¿Está? Negativo en 1, positivo en AB. Cuadrante 2. ¿Cuál es la más? Mira lo positivo, pero es. Ahora, acá, supongamos que fuese ABF, y está en este cuadrante, entonces estaría en 180, ¿no? Pero, como predomina positivo, le podemos sumar o restar 15 grados, dependiendo si es más positivo o más negativo. En este caso es más positivo. Entonces quiere decir que se acerca un poquito a ABF, está acá. Entonces puede ser más 165. ¿Ya? ¿Entienden lo último? Bueno, con que digan 180 está bien. ¿Ya? Pero para que ser más exacto, como predomina un poco más el positivo, se acerca un poquito más a ABF, entonces está en 165. Si fuese más negativo que positivo, se aleja un poquito y estaría en menos 165.
¿Ya? Eso es para ser más exacto, pero con que lo pongan en 180 está bien. Entonces, ese es en el plano frontal, ¿no? El eje eléctrico en el plano frontal, que es el más importante. También podemos, el corazón también se puede, en el plano frontal se desvía hacia la eje a la derecha, eje a la izquierda o eje a la extrema derecha, ¿no? Según el cuadrante en el que esté. Lo que me olvidaba de decirles, normalmente el corazón está entre menos 30 y más 90, el eje normal del corazón. Si está para acá, en el segundo cuadrante, es un eje desviado a la derecha. Si está en este cuadrante, eje desviado a la izquierda. Y si está en este, es un eje donde eje a la extrema derecha. Ya eje desviado a la extrema derecha. Entonces lo normal, menos 30 más 90, realmente puede ser en el cuadrante 1, el eje eléctrico del corazón. ¿Ya? Ahora el corazón puede girar pues sobre sus otros ejes, ¿no? Si giran el eje antero-posterior, puede ser un corazón horizontal, está así más echado, o vertical. Si giran el eje longitudinal, entonces es como si el corazón lo atravesara con un anticucho, ¿verdad? Con un palito, y le gira, le da vueltas. Entonces puede girar, digamos, como las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Si es una rotación horaria, o sea, siguiendo las agujas del reloj, es una dextro-rotación. Y si es una levo-rotación, es una rotación antihoraria. ¿Ya? Y en el eje transversal también puede rotar el corazón. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco la rotación en el eje longitudinal. Eso también lo podemos ver en las derivadas precordiales. Para ver esto, necesitamos conocer la transición eléctrica. Ya esto en las precordiales. Entonces, normalmente la despolarización ventricular, hemos dicho que el primer vector es la despolarización del septum. Esta es la orientación del vector. Entonces, en B1, como el primer vector se dirige prácticamente hacia B1, va a dar el primer vector siempre es pequeño. Ya la despolarización del septum es pequeña. La despolarización de las paredes libres es el vector más grande, digamos, de la despolarización. Y la despolarización de las bases también es pequeña, ¿ya? Hemos dicho que se dirige hacia arriba. Entonces, el primer vector, despolarización del septum, da este vector que se dirige hacia B1. Entonces va a dar una pequeña onda positiva en B1, ¿okay? Una R pequeña. Y en B6, como se aleja un poco de B6, da una pequeña onda negativa, una Q minúscula. ¿Sí?